El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y el videopodcast de Éxito Educativo. En esta nueva entrevista tenemos con nosotros a Silvia Álava, que es doctora en Psicología Clínica, psicóloga sanitaria y educativa, autora de varios libros, el último, ¿Por qué no soy feliz?, y también profesora universitaria. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros en el Pupitre Digital. Muy bien, pues Silvia, creo que la primera pregunta en estos tiempos tan convulsos, ¿no? en lo psicológico y en lo emocional, sobre todo en el ámbito educativo, es preguntarte si realmente está tan mal la cosa como parece, ¿no? En función de los titulares y del tiempo que está ocupando, que nunca había ocupado tanto, el estado emocional en los colegios, ¿no? Pues tengo que decir la verdad, y la verdad es que la situación está especialmente complicada en los coles. Creo que eso no hace falta que lo diga yo como doctora en psicología, sino que cualquier persona que trabaja en un colegio está viendo cosas. Yo voy mucho a los colegios a hacer formación tanto con profesores como directamente con alumnos. Y lo que nos encontramos, la frase es que esto no había pasado nunca. ¿Es verdad que antes tenías casos complicados en el aula? Por supuesto, siempre los ha habido. Pero uno aislado, dos, no de repente varios chavales en el aula que están con conductas de autolesiones, se están cortando o incluso con ideas autolíticas, ideación suicida. Todo esto lo estamos encontrando en las aulas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estamos echándole muchísimo la culpa a la pandemia. Es verdad que esos 3 meses confinados en casa, más luego salir con todas las restricciones, han pasado muchísima factura a nivel de salud mental. Pero también es cierto que es que se están destapando cosas que antes ya estaban, de las que nadie estábamos hablando. Porque antes de la pandemia ya se estaba diciendo que el 25% de la población tenía un problema de salud mental y estaban invisibilizados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esto ha hecho, por así decirlo, que salte todo por los aires y que se haga mucho más visible. Y en las aulas lo vemos. Lo vemos además con los alumnos de todas las edades. Con los más chiquititos, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Pues los niños de infantil llegan menos preparados, han tenido mucha menos se han socializado menos, no han estado apenas en parques, no han estado apenas con otros niños. Hay algunos que los únicos que adultos, cuando han llegado este año a infantil, a primero de infantil, que han visto sin mascarillas han sido papá y mamá. Entonces, fíjate todo lo que han perdido ahí. También lo hemos encontrado en primaria y sobre todo en secundaria, donde ya vemos pues casos mucho más graves. Hablamos, y por supuesto, ¿no? Y los niños son lo primero, del estado emocional de los niños. Pero ¿cómo están los profesores? Pues los profesores son los grandes olvidados del sistema. Tenemos que pensar que los profesores no dejaron de trabajar ni un día durante el confinamiento, durante la pandemia, y es más, es que han hecho todo lo que le pedimos y más. Tuvieron que pasar de la noche a la mañana, así literalmente, a de repente tenemos que dar unas clases online, con lo que eso significa. No estoy preparado, pero me tengo que preparar, ¿no? Ya directamente en carrera. Una preparación de una clase online no es lo mismo que una preparación de una clase física. Conlleva muchas más horas de preparación y las han tenido que hacer. Y aparte luego abrimos los colegios con muchísimas medidas de seguridad, donde además se estaban cumpliendo a rajatabla, no como en otros ámbitos de adultos, y los profesores tenían que estar ahí haciendo de enfermeros, haciendo ahí para revisar todos los protocolos sanitarios, haciendo de psicólogos para ver si podían adivinar que alguno tenía algún problema de salud mental, de policías para que no se me mezclen los de una burbuja con otras. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todo esto también ha pasado una factura y estamos viendo que los niveles de ansiedad y de depresión han crecido muchísimo entre los docentes, que en una encuesta de salud mental de España decía que el 95% estaba teniendo problemas para conciliar el sueño, que es muchísimo. Y más de la mitad piden ayuda. Si la tuvieran, pedirían ayuda para decir, oye, necesito estrategias y herramientas. ¿Para qué? Para poder sobrellevar todo esto. Y además, Víctor, se une una cosa más, y es que este año
quizás está siendo cuando más está aflorando todo esto entre el profesorado. ¿Por qué? Porque ahora que lo peor, entre comillas, ya ha pasado, ya estamos mucho más relajados con el tema COVID, ya las medidas, bueno, pues algunas se han quedado, porque también es verdad que hay ciertas cosas, ¿no? Como lo de las entradas escalonadas, la salida y entrada del cole, nos vienen bien, pero hay otras cosas que ya no tenemos, la mascarilla, ciertos protocolos de seguridad, es cuando muchos se están permitiendo caer. Y toda esa tensión que han vivido en los 2 últimos años es como que el cuerpo ha hecho crack, hasta aquí. Yo ya no puedo más. Pero no puedo más, ¿por qué? Porque es que han vivido 2 años completamente al límite de sus posibilidades, sin tener posibilidad de descanso ni de bajar la guardia, porque la situación no lo permitía. En los colegios, la figura, digamos, del psicólogo pues puede estar presente como en la parte de orientación de los orientadores, que son psicopedagogos o psicólogos, pero no hay, digamos, la obligatoriedad, ¿no? de tener un gabinete psicológico. Hay centros educativos que precisamente con esta preocupación lo están introduciendo, como en su momento también apostaron, ¿no? por la introducción de la enfermera o incluso del médico en algunos colegios. ¿Crees que sería necesario que los centros educativos, como está proponiendo el Colegio de Psicólogos, tengan un psicólogo o un número de psicólogos en función también del tamaño de los centros? ¿Qué pueden aportar o qué podéis aportar también a los centros educativos? Yo creo que el papel del psicólogo en los centros educativos en estos momentos es completamente necesario. Lo primero de todo porque hay que detectar muchos problemas de salud mental, muchos problemas de trastornos del aprendizaje, TDAH, un trastorno de aprendizaje lector, escritor, cuando son más chiquititos, qué niños son aquellos que se tienen que remitir a atención temprana, porque también estamos viendo que puede haber un trastorno del neurodesarrollo, o sea que quizás ahí lo fundamental es esa primera labor de detección de qué es lo que está ocurriendo. Es cierto que en ese sentido los profesores lo suelen hacer muy bien, ¿vale? Y que se dan cuenta rápidamente cuando dicen, mira, este niño yo creo que tiene algo. ¿Cuál es el problema? Que está genial poderlo detectar, pero lo que necesitamos es decir, vale, pero ¿qué es lo que tiene? Porque además vivimos en un sistema educativo en el que necesitamos hacer una evaluación en profundidad. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico y poder abrir un protocolo. Es cierto que a los psicólogos, y yo creo que a casi nadie nos gusta eso de las etiquetas, de ala, venga, una etiqueta de TDAH, trastorno específico de lenguaje lectoescritor, lo que antes se llamaba de dislexia, TEA, depresión. No, a ver, las etiquetas no funcionan así, no es para que te traten, ¿no? Con una forma diferente, sino es para abrir un protocolo, porque si yo no tengo ese diagnóstico, no puedo empezar un protocolo específico y no puedo solicitar los medios específicos que a este niño o a esta niña le hacen falta. Luego, lo primero de todo, porque van a ayudarnos a hacer esa labor de detección de esos problemas que puede haber en los alumnos, ¿vale? Pero también hay una labor que es fundamental, que a mí como psicóloga me encanta y que creo que con toda esta pandemia la hemos perdido un poquito porque estamos tan saturados de trabajar con casos tan graves que no estamos dejando espacio para la prevención. Que esto es fundamental, poder trabajar desde la prevención, por ejemplo, poder trabajar toda la parte de la inteligencia emocional en las aulas. Si nosotros a los niños desde que son pequeños les vamos dando herramientas, ¿para qué? Para que aprendan a identificar las emociones, qué es lo que están sintiendo, que sean capaces de ponerle un nombre, de darse cuenta de lo que está sintiendo la persona que tienen delante, de entender que es que no hay emociones buenas ni malas, que todas las emociones nos dan información de que nos está pasando algo y que además tienen una causa, tienen una consecuencia, para luego darle pequeñas herramientas y estrategias para poder ir regulando esas emociones, ¿qué es lo que les estamos dando? Les estamos, por así diciendo, como vacunando para evitar más problemas cuando sean más mayores a nivel emocional, porque al final te estoy dando herramientas y estrategias. ¿Para qué? Pues para las situaciones complicadas de la vida, que es que vas a tener muchas, porque es que la vida, ¿no? A mí me encanta una frase de Mafalda que dice, la vida es linda, lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil. Bueno, pues me quedo con Mafalda, la vida es difícil, muy en ocasiones incluso muy difícil, pero si vas teniendo herramientas para poderla afrontar, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, esa cuesta arriba, por lo menos te vamos a enseñar un poco cómo ir pudiéndola escalar. Por eso es
fundamental también toda esa labor de promoción de la salud, sobre todo de la salud mental, que se puede hacer en las aulas y sobre todo también de apoyo a los profesores, de apoyo al claustro, que puedan en un determinado momento preguntar y decir, oye, mira, tengo este caso o me está ocurriendo esto en este aula o cómo puedo hacer esta adaptación curricular o a nivel emocional este chico, ¿cómo crees que puedo llegar? Siendo conscientes que todos también tenemos una limitación y hay que tener muy claro qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y tampoco podemos meternos en más de lo que nos corresponde. Pero muchas veces sentirnos acompañados, escuchados y saber que tenemos a alguien detrás puede ser muy beneficioso. Silvia, has comentado el papel importante de los profesores a la hora de detectar, ¿no?, posibles casos de cualquier tipo de trastorno psicológico. Desde la administración pública y del Ministerio de Educación, pues se ha propuesto, ¿no?, que los profesores pues hagan una formación específica sobre precisamente esa detección. Y bueno, también los sindicatos y muchos profesores han dicho, bueno, a ver, los profesores demasiado tenemos con lo que tenemos, ¿no? Que a veces también al centro educativo y por tanto al profesor se le piden muchas cosas, ¿no? Pues ahora si hay una preocupación medioambiental, pues que se dé educación medioambiental en el colegio. Si hay una preocupación por los hábitos saludables, pues que se les dé a los niños hábitos saludables en cuanto a la nutrición. Si ahora hay problemas con las drogas y con el sexo o con la formación, la educación sexual, también que sean los profesores los que den toda esa educación. Entonces, claro, muchas veces se van a sentir más estresados, ¿no?, intentando involucrarles en la cuestión de la educación emocional, ¿no?, o también en esa detección, pues a veces se les puede saturar más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo resolverías? A ver, yo creo que sinceramente, creo que a los profesores llega un momento en el que tampoco se les puede pedir más. O sea, bastante. O sea, yo, si nos está viendo algún profesor, enhorabuena, en términos generales lo estáis haciendo súper bien. E incluso estáis haciendo mucho más de lo que realmente, ¿no?, habría que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que enseguida se nos llena la boca, ¿no? Es que desde el colegio los profesores tienen que hacer, tienen. A ver, perdona. Es que no son Superman ni Wonder Woman. A ver, un profesor tiene las horas lectivas que tiene y las no lectivas. Y si no le reduces de hacer otras cosas, es que no cabe todo. O sea, es así de fácil. No cabe todo. Entonces, si hay que hacer un determinado tipo de educación de otro tipo, entonces me tienes que reducir horas de otro lado, pero no lo puedo hacer todo y sobre todo me tienes que dar algún tipo de formación y de acompañamiento, entendiendo también que una cosa es que tú me des formación y acompañamiento en un determinado tema y otra cosa es que yo ahora vaya a ser experto en esto. Es que a lo mejor a mí me puedes dar un poquito de formación para yo detectar algo que sea algo así como muy crítico, pero tengo que tener una persona detrás que me dé ese apoyo, que en ocasiones podrá ser un psicólogo, en ocasiones tendrá que ser una enfermera. Si estamos hablando de temas saludables, de alimentación saludable, a lo mejor no es ninguna barbaridad que lo que haya ahí sea un nutricionista. O sea, hay muchos profesionales que además podrían entrar a lo mejor a hacer un asesoramiento, aunque sea más puntual. Pero llega un momento en el que no se los puede exigir a los profesores hacer de todo, con los mismos recursos, con los mismos medios, con la misma cantidad de horas lectivas. Es que no cabe todo. Y llega un momento que van a estallar porque tiene un nivel de ansiedad altísimo. ¿Por qué? Porque me estás exigiendo mucho más de lo que realmente en estos momentos puedo dar. Y ya no es un tema de, es que yo no soy una profe motivada, que es que quiere hacerlo todo, no, es que no hay tiempo, no hay recursos, no hay más. Entonces habría que empezar a valorar y decir, es que hay que cambiar determinadas cosas, pero cargarlo todo en el sistema sobre los profesores, yo sinceramente no lo veo. Otra cosa es que hay que cambiar y mejorar determinadas cosas y que toda la formación bienvenida sea, por supuesto, pero tampoco se pueden hacer todas las formaciones a la vez. Que ese es el problema, que hemos tenido ya una carga impresionante en formarnos en todos los medios audiovisuales, que era absolutamente necesario, porque es que si no, no dábamos clase. Pero claro, no se puede hacer a la vez, ¿no?
formación en medios, más formación en inteligencia emocional, más formación en detección de necesidades en el aula, más formación en detección de problemas de aprendizajes en el aula, más vamos a hacer una formación para poder aprender a tener un comportamiento pues mucho más ecológico, todo a la vez en el mismo curso. Mira, no cabe y lo único que estamos haciendo es saturar al personal y además que tengan unos niveles de ansiedad muy, muy altos. Habrá que hacerlo poco a poco y de forma pues un poquito con sentido común, ¿no? y controlada. Pues además, dentro de esa ansiedad del profesorado o de toda esa enorme carga, hay un grupo más pequeño de profesores que además son equipo directivo, ¿no? Entonces, yo a veces lo digo cuando doy formación en los colegios y lo digo con total sinceridad. Digo, esto más que una labor heroica, roza ya casi una labor casi suicida, ¿no? Porque la presión que tienen, ya no solamente con todos los aspectos educativos, la gestión de las personas, la gestión con los padres, que también hablaremos ahora, o también me gustaría saber tu opinión del papel que tienen las familias en el colegio y su relación o cómo pueden colaborar también en esa prevención y en esa gestión emocional. Bueno, los directivos sufren muchísima ansiedad y además una de las cuestiones que a mí por lo menos me trasladan cuando hablamos con ellos es que también se sienten muy solos, ¿no? Porque al final ellos dejan de ser profesores, compañeros, a ser de repente los jefes, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les darías o cómo ves también en general? También trabajas con empresas y con directivos. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué pautas? Fíjate, has dado en la clave, ¿no? O sea, quizás lo fundamental o lo que más cuesta es ese sentimiento de soledad. Sobre todo cuando yo soy un profe y de repente paso a ser el director, me empiezan a tratar diferente, ¿no? Es lo que muchas veces te dicen muchos directores de colegios. Y esa sensación de ahora estoy solo, ya no estoy en plan completamente en el equipo con la piña. Yo creo que es normal esas cosas que están ocurriendo, que hay que entenderlas, pero sobre todo intentar hacer un equipo fuerte con los profesores, un equipo fuerte con las familias, porque si todos trabajamos en equipo y todos tenemos claro qué es lo que queremos, que en educación además lo que queremos es conseguir que cada niño, que cada niña llegue a su tope, llegue donde tiene, ¿no? Que llegar va a ser muchísimo más fácil. Yo creo que aquí lo fundamental es intentar al máximo el trabajo en equipo y cuidar muchísimo el clima y el ambiente laboral. Yo creo que son cosas que son fundamentales para empezar a hacer ahora. Fíjate que nosotros hemos estado haciendo tanto en el curso 2019-2020, cuando estuvimos confinados, como el curso 2020-2021, hicimos muchísimas formaciones y este año también seguimos. Y todas las formaciones las empezábamos por unos módulos dedicados a autocuidado del profesor. ¿Vale? Una cosa que era fundamental. Incluso les invitábamos a los directivos del colegio que también estuvieran. ¿Por qué? Porque era esa sensación de es que ya no podemos pedir más. No podemos pedir más al equipo, no podemos pedir más a los directores. Llega el momento de que alguien te diga, estoy aquí para cuidarte. Estoy aquí para saber qué es lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Que tengas ese espacio donde puedas ahí hablarlo, ¿no? Y sobre todo que aprendas a reservarte un mínimo de tiempo, por lo menos pequeñito, aunque sea pequeñito, pero sí que una alta calidad para que tú puedas practicar ese autocuidado, ¿vale? No siempre te vamos a poder cuidar los de al lado, pero por lo menos qué cosas puedes hacer tú para sentirte mejor, que yo creo que es ahora en estos momentos lo fundamental. Que todos nos cuidemos porque somos todos equipo y trabajar en esa parte del equipo y más desde el punto de vista de, vale, yo lo lidero, ahora me toca a mí ser líder, pero eso no significa que sea un jefe ni un jefe tirano de es que hay que hacer, ¿no? Que en ocasiones ese papel también toca, ¿eh? Porque a veces que hay que hacer esto, no nos apetece, no encontramos sentido, ya, pero es que hay que hacerlo en ocasiones porque viene marcado por una ley, aunque haya leyes que no nos vamos a meter en ese discurso porque no nos corresponde, pero hay temas en las leyes que a veces mucho sentido no tienen. Y los padres, ¿qué pueden hacer en relación con los colegios? Porque muchas veces parece que también incluso los padres también cargan eso al colegio, ¿no? Y bueno, es que mi hijo tiene problemas, es que, bueno, pero ¿y usted qué está haciendo también, no? ¿Qué consejo le darías también al colegio para gestionar con los padres
cuando surgen este tipo de problemas o incluso poder prevenirlos? Y también, ¿qué consejo le darías a los padres cuando además ese tema psicológico está afectando a su rendimiento escolar? Yo creo que, fíjate, me vuelvo a quedar con lo que decía en la anterior respuesta. Equipo. Esto es un trabajo en equipo y es un trabajo en equipo por parte de todos, de la familia, que son los padres, del alumno y de los profesores. O sea, a mí lo que no me suele gustar nada, ¿no? Lo veo muchas veces cuando vienen los padres aquí a consulta y me traen a un niño o una niña, a veces son adolescentes, esto de buscar culpables y de quién tiene la culpa. A ver, una cosa es vamos a hacer un análisis muy claro y un análisis funcional y vamos a tener un diagnóstico muy claro de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Cuál es el origen, dónde está la causa y qué es lo que tenemos que ir cambiando. Pero buscando culpables ya llega un momento en que no solucionamos nada. Se trata de buscar soluciones. Y esas soluciones nunca pasan por te delego a ti como profesor, te delego a ti como director de colegio o como directora de colegio toda la responsabilidad. No, perdona, esto no funciona así. Aquí somos un equipo. El niño es verdad que está, o la niña, muchas horas en el colegio. Vamos a ver cómo lo podemos hacer para qué. Bueno, pues para que se sienta lo mejor posible y para que las dificultades que tienen, bueno, pues poderle ayudar. Pero esto hay que hacerlo de forma siempre coordinada con la familia y trabajando también desde la familia. ¿Por qué? Porque es que si no, llega un momento en que si se nos cae una de las patas, pues esto no funciona igual. Entonces, hay que intentar dejar de buscar culpables. No, es que esto es culpa de los padres. No, es que esto es culpa del colegio. No, es que esto es culpa ya directamente, ¿no? El director de la directora. No. No se trata de buscar culpables, sino se trata de, oye, hemos detectado cuál es el problema y cuál es el origen, pero ahora vamos a buscar soluciones. Y las soluciones tienen que ser compartidas. Y la responsabilidad también es compartida. No se puede delegar la educación al colegio. ¿El colegio está para qué? ¿Para ayudar? Por supuestísimo que sí, pero no se puede delegar tampoco. Decíamos antes, oye, qué bien si desde los colegios se puede trabajar toda esa parte de promoción de la salud, por ejemplo, de la inteligencia emocional. ¿Vale? Desde el cole se pueden hacer muchas cosas, pero no nos podríamos olvidar que el agente siempre mejor posicionado para trabajar la inteligencia emocional es la familia, no es el colegio. El colegio, en equipo, muchísimo mejor. Pero tampoco se puede llegar y decir, venga, vamos a soltar responsabilidades. Igual que tampoco podemos soltar las responsabilidades del colegio diciendo, no, es que esto es tema de casa y solo de casa. Bueno, pues habrá una parte que se puede hacer en casa, pero seguro que nosotros algo también podemos contribuir desde aquí, desde el colegio. Bien, una de las cuestiones que también los profesores, incluso me incluyo también como profesor universitario, también nos lamentamos cada vez más, es el tema de la resistencia a la frustración, ¿no? He leído alguna entrevista tuya, pues siendo crítica con el tema de este mundo Mr. Wonderful, ¿no? O los mensajes Mr. Wonderful, donde la vida es maravillosa, donde pues, en fin, parece que estamos obligados a ser feliz, que esto conecta con el título de tu último libro, ¿por qué no soy feliz? Entonces, ¿cómo ves esa resistencia a la frustración? ¿Realmente ha cambiado tanto en esta generación? Incluso habla de una generación de cristal, ¿no? La generación, los millennials, centennials, como generación de cristal. ¿Crees que esto es así o que siempre ha sido así? ¿La culpa la tienen los padres? ¿La tienen los móviles? ¿Quién tiene la culpa de esta poca resistencia o supuesta, ¿no? Poca resistencia a la frustración? Yo creo que es que muchas veces lo que está ocurriendo es que se malentiende el amor maternal y el amor paternal. Y es como, ay, si es que es mi hijo, si es que yo le quiero muchísimo, si es que el mundo es un sitio súper difícil y súper complicado, ya sufrirá cuando sea mayor. Yo a partir de ahora lo que intento es, bueno, pues que esté lo mejor posible. Y entonces le intento meter en una burbujita, pues ¿para qué? Para que no sufra. Y entonces empiezo por cosas de, pues si es que la mochila pesa mucho, ya tendrá el tiempo de llevarse la mochila, ya se la llevo yo. Bueno, pues es que a mí no me cuesta nada enterarme de qué son los deberes y ya tengo yo el grupo de famoso de WhatsApp, ¿no? De padres, de madres. Si es que a mí no me cuesta, si es que yo no me cuesta nada hacérselo. ¿Cuál es el problema? Que claro que por supuesto no te cuesta y que es muy fácil y que a todos nos cuesta mucho y nos da mucha penita ver llorar a los niños.
Pero llega un momento en el que intentando sobreprotegerles de tal forma que no experimenten emociones desagradables, para que no se frustren, para que no tengan traumas, para que no, les estamos haciendo un flaco favor. Eso no significa que haya que frustrarles ni enfadarles gratuitamente, sino que las pequeñas cosas del día a día, pues tienes que aprender a afrontarlas. Que si hoy sales del colegio diciendo he perdido la pelota, he perdido el juguete, he perdido lo que sea, no se compre uno directamente, sino que trabajemos, por ejemplo, que aprovechamos para hacer una buena corregulación de las emociones. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, ¿cuál es la emoción que sientes? ¿Estás triste porque has perdido tu juguete? Ah, ya sabemos el nombre de emoción, tristeza. La causa, porque lo perdiste. ¿Cómo se nos ocurre que lo podemos arreglar? Vamos a comprar otro. No. Mañana lo buscas, preguntas, lo buscas en el patio, vas a objetos perdidos, haces varias cosas, se aparece estupendo y si no, pues lo ponemos en la lista de los Reyes Magos o lo apuntamos para tu cumpleaños, pero no lo reponemos, ¿no? Yo estoy harta de ver padres y madres que me llegan a contar cosas de es que ha tirado el móvil y lo ha roto, ha tirado la tablet y lo ha roto. ¿Y qué habéis hecho? Pues comprar otra, no va a estar sin ello. ¿Cómo? ¿Pero si lo ha tirado él? ¿Si lo ha roto? No, lo siento. Ah, lo tiraste. Eso sería porque estabas enfadado y estabas frustrado. ¿Qué ha pasado? Se ha roto. Pues ahora no lo tenemos. Tendremos que aprender que las cosas hay que tratarlas con cuidado. ¿O es que ha sido un despiste? Bueno, pues tendremos que aprender a no estar despistado porque estamos hablando de algo que además tiene un coste económico elevado. Y eso no es un tema de que es que tú tengas suficiente dinero para comprar 1 o 17, sino es un tema de aprender a tolerar la frustración y sobre todo una cosa que los psicólogos insistimos muchísimo. Si es que a los niños no hay que castigarles, hay que ponerles las consecuencias lógicas y coherentes con lo que ha ocurrido y que vayan a reparar la situación. Tú has tirado la tablet y la has roto, pues la consecuencia es que no tenemos tablet. ¿Cómo lo podemos reparar? Pues a lo mejor tendrás que ahorrar tú de tu dinero o pedirlo tú de uno de tus regalos, pero nosotros no lo vamos a reponer. Pues una de las cuestiones también más polémicas en este último año, bueno, precisamente a lo mejor por las últimas reformas también educativas, es el tema de las calificaciones, bueno, de poder pasar cursos con algunas asignaturas, el no hablar casi ni de suspensos ni de notas numéricas, no vaya a ser que se traumen los alumnos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que a lo mejor es parte de esa poca resistencia a la frustración? A ver, aquí es que es un tema muy controvertido, ¿vale? Yo creo que la nota tendría que estar porque los chicos tienen que saber exactamente qué es lo que han sacado. Otra cosa es lo que nos dice también la ciencia. La ciencia lo que nos dice es que funciona mucho mejor para aprender que tú corrijas tus errores a que te los estén corrigiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor nos tendríamos que plantear que tiene que ser el alumno quien coja el examen, lo corrija, siempre vigilado por el profesor para que sea consciente de los errores que está cometiendo. Sabemos, por ejemplo, que suele funcionar muchísimo mejor e incluso que sale más barato el poner apoyos a un chico, a una chica, directamente a que repita curso. ¿Cuál es el problema? Que es que esto no es un tema de nuestro cole, que nosotros lo hayamos decidido así, es que viene desde arriba, ¿no? Viene desde el ministerio. Entonces, donde habría que poner el foco es, pero este chico, esta chica, este niño, ¿realmente ha adquirido ese tipo de procesos? ¿Tiene los procesos para poderlo hacer y tiene esos contenidos? Si los tiene, estupendo, puede pasar de curso. Si no los tiene, quizás antes de plantearnos, que es que lo que tiene que hacer directamente repetir es darle todos los apoyos. ¿Cuál es el problema, Víctor? Todos los que trabajamos en educación lo sabemos. Es que no hay apenas recursos para los apoyos. Hay muy, muy poquitos. Sí, hombre, los coles tenemos PT, los coles tenemos AL, claro, pero no para todos los niños que lo necesitan. Hay que tener un dictamen, no siempre con el mismo número de horas. Algunos se te quedan en un limbo de que lo necesitarían, pero no lo cumplen por protocolo. Entonces, ese para mí es el gran problema, ¿no? Que habría que intentar llegar a darles todos los apoyos para tener que evitar el repetir. Pero lo que está clarísimo es que una vez que tú no tienes esos conocimientos, llega un momento en el que pasar de curso no tiene sentido, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Que el desnivel que hay con tus compañeros se va a hacer más grande y que el aprendizaje se tiene que ir consolidando sobre unas bases anteriores. Y si tú no tienes esas bases,
pues las lagunas de aprendizaje que tienes cada vez son mayores. Es en plan de, no podemos seguir construyendo el siguiente piso de la casa y estamos, no, es que nosotros llevamos por el cuarto piso cuando tú no tienes cimientos y ni tan siquiera has construido el primero. Por mucho que intentemos poner el cuarto, es que se va a caer. No tiene ningún tipo de sentido porque no tenemos dónde anclar ese conocimiento. Ese es el principal problema, que si pasas a un curso superior con muchas lagunas, ¿dónde ancla ese chico, esa chica, los conocimientos que está adquiriendo en ese curso? No tiene dónde anclarlos. Y si ya va con retraso, no le va a dar tiempo a hacer 2 cursos en uno. Es decir, si estamos hablando de un cuarto de la ESO, no le va a dar tiempo a hacer lo de tercero más lo de cuarto. Es que es inviable. Uno de tus libros es el arte de aprender jugando. Ahora mismo también hay como cierta también controversia. Bueno, hay una especie de guerra civil entre 2 corrientes cada vez más antagónicas de profesores. Unos, ¿no?, que se hacen llamar incluso profesaurios. Bueno, han tomado, digamos, casi el insulto, casi como una bandera. Que, bueno, pues están a favor, ¿no?, del conocimiento poderoso que llama Gregorio Luri. Su libro es La escuela no es un parque de atracciones, que es casi como uno de los libros de referencia para esta corriente. Sin embargo, hay otras corrientes que son mucho más de la ludificación, ¿no?, o de gamificar y de utilizar mucho más el juego. Tú has coordinado este libro. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta polémica entre corrientes pedagógicas, ¿no?, y profesores? Pues fíjate, yo para esto me quedo con Aristóteles. En el término medio está la virtud. Y esto te vale prácticamente para todo en la vida. A ver, creo que hay una cosa que nos ha venido muy mal. No, es que los profesores tienen que hacer súper motivante el aprendizaje y tienen que volver a los alumnos y todo a través del juego. A ver, un profesor no se tiene que poner una nariz de payaso en un aula y estar todo el rato haciendo malabares. Lo siento, pero no es así. Vamos a intentar hacer el aprendizaje lo más agradable posible. ¿Por qué? Porque sabemos que el aprendizaje se potencia muchísimo mejor a través de las emociones agradables, sobre todo la curiosidad es la que más lo potencia, que a través de las emociones desagradables, que con emociones desagradables, ¿qué es lo que ocurre? Que los niños se bloquean y no aprenden, ¿vale? Pero esto no está reñido con que hay determinadas cosas que lo siento muchísimo, pero hay una parte de conocimiento que tienes que tener, ¿vale? Y hay una parte que te toca estudiar y te toca hincar codos. ¿Pero para qué van a estudiar? Si hoy en día viene todo en Internet. Pero es que tienes que tener un mínimo de conocimiento y de fomentar el pensamiento crítico para que seas capaz de discernir qué es lo que pone en Internet de lo que no pone. Hay un mínimo de aprendizaje que tú tienes que hacer. Entonces, ¿hay que intentar hacerlo lo más atractivo posible? Sí, pero no todo puede ser juego. Fíjate que en el libro El arte de aprender, de educar jugando, lo que vamos hablando es cómo utilizar el juego para trabajar determinados procesos de aprendizaje. Pues qué juegos pueden potenciar la atención sostenida, la atención selectiva, con qué juegos se potencia el pensamiento crítico, con qué juegos se potencia el pensamiento lógico, con qué tipo de juegos podemos trabajar hábitos saludables, pero siempre entendido como una forma que es complementaria. Pero que hay cosas que lo siento mucho, que es que no nos queda otra que aprender y aprender sobre todo lo que está detrás, esa parte del razonamiento, ¿no? Sí, y de Creo que eso es la fundamental. memorización, ¿no?, que también Hay es una parte que hay una que de las memorizar. batallas parece que hay una cruzada contra el conocimiento memorístico, ¿no?, que se memoricen. Siempre vienen con la dichosa lista de los Reyes Godos, que yo tengo 48 años y yo no la tuve que aprender. Yo Pero tampoco me la aprendí, ¿eh? Soy un poquito más Eso, joven. esto de la lista de los Reyes Godos es muy famoso, pero yo desde luego soy de la EGB y a mí nadie me hizo aprenderla. Pero hombre, los Reyes de España después de los Reyes Católicos, pues yo creo que no está mal, ¿no?, saberla. Igual que también tenemos que saber, ¿no?, si vamos a dar un paso que tenemos que dar, si hemos adelantado el pie derecho, pues que hay que adelantar el pie izquierdo o las señales de tráfico si vamos conduciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una también parte de esta guerra también
Claro, es que que al final pues está generando pues una pérdida de tiempo también entre los profesores tremenda. que no sé a quién interesa, la verdad. Claro, es que fíjate, lo que suelen decir es que no es que la memorización no hace, o sea, no, por tú ejercitar la memoria no vas a tener más memoria. A ver, vamos a tener cuidado. Lo que te dicen los estudios es que por tú aprenderte un poema de memoria, eso no va a hacer que el siguiente poema te lo aprendas más rápido. Te has aprendido uno y ya está, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir eso, ¿no? Pero que hay determinadas cosas que sí que hay que saberse de memoria, pues está claro. ¿Por qué? Porque no podemos siempre, ¿no?, pensar que vamos a tener una pantalla o un internet donde lo vamos a poder mirar todas. Hay un mínimo de conocimiento que tú tienes que tener. ¿Para qué? Precisamente para hacer lo que hablamos tanto, aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, ¿qué es lo que implica? Que a través del conocimiento que tú me has instaurado, conocimiento, que no es solamente contenido, ¿no?, teórico, yo voy a ser capaz de resolver un problema novedoso. Pero un mínimo he tenido que memorizar, porque si no, no voy a ser capaz de resolver ese problema novedoso, ¿no? Aparte que es que yo hay veces que pienso, si hay un día un apagón, apagón tecnológico, aquí los únicos que vamos y no a saber resolver las situaciones, vamos a ser los de la GB. No, hombre, algunos más mayores también, ¿no? Es una broma. Pero que es que hay que aprender a hacer las cosas y hay que aprender el sentido que tienen. Pero existen las calculadoras. Claro, las calculadoras llevan existiendo muchísimos años. Pero tú tienes que aprender cuándo se suma, cuándo se resta. O sea, lo siento, pero es que esto no... O sea, y tienes que aprender a sumar y a restar. Luego es verdad que podrás usar una calculadora, pero si no has entendido el razonamiento matemático que va detrás, te da igual tener una calculadora o un ordenador con inteligencia artificial que te lo haga todo, porque no vas a saber meter los comandos. Ya no te digo lenguaje de programación, sino simplemente qué es lo que tengo que pedirle al ordenador que haga. Y Silvia, eso acá requiere... has también introducido el tema de la tecnología, ¿no? De que, bueno, como todo está en Internet o como todo está en la pantalla de nuestro móvil, ¿para qué vamos a aprender las cosas? Este es también uno de los temas más controvertidos y desde luego creo que a los padres y a los profesores, yo creo que casi más a los padres porque por lo menos en la Comunidad de Madrid está prohibido el uso del móvil durante el horario escolar. ¿Crees que realmente están causando un impacto tan nefasto en los jóvenes y en los adolescentes? ¿Crees también que los centros educativos deberían, como esos centros que dicen de Silicon Valley, donde van los hijos de los grandes magnates y los superdirectivos de Silicon Valley, que los llevan a colegios donde supuestamente no hay ninguna dispositivo conectado ni prácticamente tecnología? Pues fíjate, Nos remitimos también a Aristóteles. ¿no? Es que Aristóteles a mí me encanta, porque es que creo que vale para todo. ¿Qué quieres que te diga? A ver, yo creo que hay que utilizar de nuevo el sentido común. Yo creo que no puede ser todo tecnológico porque tienes que aprender a hacerlo por ti mismo. O sea, al final, la tecnología está aquí para ayudarte y para hacerte la vida más fácil. Y esto es buenísimo, es buenísimo. ¿Cuándo empieza a ser un problema? Cuando la tecnología ya te ha dejado de hacer la vida más fácil, porque tú estás siendo dependiente de ella. No es lo mismo un uso de la tecnología que un abuso, que una dependencia. ¿Y cuál es el problema? Que es que estamos viendo muchos chicos y chicas en edad escolar que están teniendo dependencia del móvil, dependencia de la tecnología. Y eso es cuando empieza a ser cuando ya es un problema real, empieza a ser cuando estamos haciendo un abuso. Luego el problema es cuando estamos abusando. Entonces, en el colegio yo soy partidaria de que no haya móviles, porque al final es un sistema de interferencia. El proceso de atención sostenida tiene que madurar por parte del alumno. ¿Por qué? Porque al final el alumno tiene que estar pendiente de lo que dice el profesor y eso implica estoy aquí y ahora simplemente escuchando a mi profesor, tomando apuntes, viendo qué es lo que está ocurriendo. Si tengo un elemento electrónico que cada 2x3 está saltándome alarmas, que es lo que pasa, es muy difícil que ese proceso de atención sostenida se pueda mantener. Pero es más, cuando yo toda mi vida lo que estoy haciendo es ver vídeos y a una velocidad que no ocurren las cosas en la vida real,
mi proceso de atención sostenida no madura. ¿Por qué los niños hoy en día también tienen una atención tan lábil? ¿Nos damos cuenta qué tipo de dibujos están yendo de pequeños? Prueba a ponerles unos dibujos de, ¿no? Tú más o menos que eres ahí también de GB. La abeja maya, cuando nosotros la veíamos, ¿cómo volaba? Despacio. Tardaba en llegar a la siguiente florecilla. ¿Cómo vuelan los dibujos ahora? Tiene que pasar todo muy rápido. Entonces, claro, eso hace que los niños no tengan esa capacidad de esperar, que va muy relacionada con lo que tú decías, esa tolerancia a la frustración. Ayer, sin ir más lejos, me decían unos niños en el parque, no, es que los columpios están ocupados. Digo, es que hay que esperar. No, yo no quiero esperar, es aburrido esperar ya, pero es que hay que esperar. En la vida hay que aprender a esperar. Lo siento, es que esto funciona así, y sobre todo porque ser capaz de demorar las gratificaciones es una cierta garantía de éxito a futuro. Entonces, por eso es tan importante el, oye, ¿vamos a utilizar la tecnología? Pues en su justa medida sí. Cuando es para ayudar, sí, por supuesto que sí, pero tienes que entender las cosas que están debajo, porque si no, no vas a utilizar la tecnología a tu favor, vas a ser un esclavo de ella. Y Silvia, una de las cosas que se están introduciendo en los colegios, creo que también hay, como no, controversia, el tema del mindfulness. Hay colegios que lo están introduciendo precisamente como una herramienta, ¿no? Pues para que los niños pues trabajen, ¿no? Esa concentración, incluso también se está vinculando en algunos centros, ¿no? Pues a temas de interioridad. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sería necesario introducir el mindfulness como casi herramienta obligada en los colegios? A ver, la evidencia que nos dice el mindfulness es muy positiva. Al final, en el mindfulness lo que estamos diciendo es apréndete a parar. Para y sé consciente de dónde estás, aquí y ahora. ¿Y eso qué significa? Que yo ahora estoy aquí, Víctor, contigo, y que solamente estoy pendiente de estar contigo hablando y haciendo esta entrevista. Y que no estoy pensando en las 7 millones de cosas que hay que hacer detrás, o lo que no se quedó sin hacer, o lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana. Y eso de pararnos y aprender a estar presentes, creo que es algo que es fundamental y que es bueno que los niños lo aprendan. ¿Puede ser a través de mindfulness? Pues puede ser a través de mindfulness, pero que a lo mejor puede ser a través de otro tipo de protocolos, pero eso de me paro y soy consciente de dónde estoy, con quién estoy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy sintiendo. Creo que eso es fundamental que podamos hacerlo. Lo que empieza a perder sentido es cuando no, venga, el mindfulness hay que meterlo en esta hora, para luego tenemos que ir corriendo para poder recuperar lo que no hemos estado haciendo en mindfulness, porque entonces llega un momento en el que dices, a ver, esto de aquí así no funciona, ¿no? Tiene que ser un poco más como filosofía de vida de aprendemos a pararnos y a no ir tan deprisa, que es algo que nos cuesta muchísimo. Y sobre todo, aún más en las grandes ciudades, donde es verdad que es que no llegamos a todo, sobre todo con la cantidad de tiempo que se pierde en los transportes. Pues Silvia, podríamos hablar, yo por lo menos, un montón de tiempo porque esta conversación es apasionante y desde luego creo que nunca se ha hecho tan necesario, ¿no? el abordar, ¿no? la psicología en los centros educativos, la psicología también de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, pero también, como no, de directivos y profesores. Y bueno, esta entrevista siempre la cerramos con una misma pregunta, que es cómo ves tú el mejor centro educativo del mundo. ¿Cómo te imaginas tú el mejor centro educativo del mundo? Pues fíjate, yo lo tengo muy claro y creo que el mejor centro educativo del mundo es el que se adapta a las necesidades del niño. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor el mejor centro educativo del mundo para este niño es uno y para esta niña que está a su lado es otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no necesitan lo mismo. Entonces, los centros educativos tienen que estar al servicio de los alumnos, al servicio de su aprendizaje, intentando en todo momento sacar el máximo potencial del alumno o la alumna que tengo delante, entendiendo que hay algunos que van a llegar aquí y se lo voy a tener que reforzar muchísimo y hacer casi una fiesta,
Y en embargo hay otros que pueden llegar hasta aquí. También les voy a hacer esa fiesta, pero no me voy a quedar simplemente en pedirte esto cuando tú sabes esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso es lo importante, que nos adaptemos a las necesidades de cada alumno y de cada alumna. Muy bien, Silvia, pues un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el Pupitre Digital. Y bueno, pues ya sabes que en Éxito Educativo tienes también tu espacio para poder explicar, y para poder también contarnos tus novedades, nuevos libros, nuevos proyectos. Y muchísimas gracias por este rato tan interesante y tan significativo. Ahora que es tan importante que la educación sea significativa, pues también intentar que las entrevistas sean significativas. Y creo que contigo pues se ha conseguido de sobra. Muchísimas gracias, Silvia. Pues oye, gracias a vosotros por invitarme y cuando queráis repetimos. Muy bien.